¿Qué tal, freaks? Mi nombre es Víctor Vázquez y soy coleccionista. Hoy toca presumir este hermoso batimóvil escala 1.18 de Hot Wheels. Bienvenidos al Freak Collector. Conseguí esta belleza en una tienda especializada en autos a escala ubicada en el World Trade Center de la Ciudad de México en diciembre de 2007 y fue mi autorregalo de cumpleaños de mi 26º aniversario. Es parte de la serie Metal Collection de Hot Wheels de 2003, por supuesto fabricado por Mattel, y en ese entonces me costó, si no mal recuerdo, solo 500 pesos. Dato sorprendente si lo comparamos con lo que se cotiza actualmente cualquier pieza similar, pues aún no llegaba el más fuerte boom de todos los productos relacionados al mundo del cómic que ocurrió al año siguiente con el estreno en cines de The Dark Knight y por supuesto Iron Man. Ahora está valuado entre los 2.500 y los 4.000 pesos. Está fabricado de partes plásticas y en su gran mayoría de metal. Pintado en negro mate con vivos plateados, escala 1.18, mide 28.5 centímetros de largo por 12 de ancho y 7 de altura. Pesa 1 kilogramo, pesado en verdad, y es una de las cosas más hermosas que he visto jamás. Está basado en el batimóvil de la película Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, cuyo diseño en papel lo debemos agradecer al inspirado diseñador conceptual Julian Caldow, y en el plano de lo tangible y real, al director de arte Terry Ackland Snow y al supervisor de efectos especiales John Evans, quienes delinearon deliciosamente este monstruo de acero que por sí mismo tuvo tanto protagonismo en la película como el mismo Batman. Algunos le encontramos un sospechoso parecido con el Jet Thread de Hot Wheels fabricado en 1971 y diseñado por Larry Wood, o con el vehículo británico de altas velocidades Trust 2 de inicios de los 80s diseñado por John Ackrow. Pero, sin que esto importe mucho y sabiendo que el proceso creativo involucra la combinación de elementos ya presentes en la realidad, es el resultado final el que me quita el aliento cada que lo veo en la película, en alguna fotografía o en alguna reproducción a escala. Por eso este modelo es tan valioso para mí. No solo me hace recordar esta maravillosa película que considero perfecta, o esa época tan loca y emocionante cuando la Batimanía me explotó en la mente a los 7 años de edad, y eso que solo pude tener una reproducción no original que me compraron en el mercado, y que adoraba incluso más que el Bruce Wayne Custom Coupe de Kenner, que también tuve la fortuna de jugar, gracias por cierto a mis padres por ello, sino además porque captura fielmente cada detalle del vehículo original y lo hace con gran calidad y maestría. Y es que miren, todo está aquí. Ackland y Evans construyeron en 3 meses y medio el vehículo utilizando la máquina de un viejo Chevrolet Impala y esculpiendo sobre él un molde basado en los bocetos de Caldow. Tiene faros delanteros tomados de un Honda Civic cuarta generación pintados de amarillo a petición de Burton. Las luces traseras pertenecen a la marca Ferrari, las cuales emblemáticamente son fabricadas redondas, y ese par de tapones de combustible tomados de los clásicos autobuses de transporte público londinense no dejan de brillar tanto en el modelo original como en mi más querido hijo. Vaya, hasta las ametralladoras Browning están aquí. Y hablando de ellas, pasemos a las características de acción y movimiento de esta pieza. Dicho arsenal se descubre al girar las compuertas laterales, a diferencia de lo que vemos en la película donde son expulsadas hacia arriba con violencia. La escotilla se desliza hacia adelante para mostrar el interior de la cabina. El volante está conectado al eje delantero, permitiendo que las llantas viren, y finalmente el motor tipo Rolls-Royce Avon se descubre para mostrar su detalle y esplendor. Actualmente existen reproducciones en otras escalas y marcas. La misma Hot Wheels ha brindado piezas a escala 1.64, 1.50, 1.24 y en la favorita 1.18, siendo la más rara para mí la versión Elite, que muestra un color de carrocería gris y vivos dorados, rojos y verdes. Ojalá alguien pudiera explicarme la justificación de esa decisión de pintura.
La edición más popular de los últimos años es la de Yada a escala 1:24, que tiene muy buenos detalles, pero aún se encuentran lejos de lo que les estoy presumiendo. Sin embargo, tal vez eso se acabe pronto, pues a inicios de enero de 2021 anunciaron una nueva gama de la marca llamada Yada Next Level, y la estrenarán con una nueva versión de este batimóvil, pero desafortunadamente a una escala 1:24. Y bueno, ni hablar de la versión de Hot Toys 1.6, que con sus 14 kilos y medio de peso, sus 99 centímetros de profundidad por sus 40 de ancho y 22 de altura, pues seguramente resulta una pieza increíble, pero sin mucha facilidad de exhibición o adquisición. Así, todo parece indicar que esta belleza seguirá siendo el rey y la versión definitiva del Batimóvil basado en lo que vimos en Batman de 1989. Si llegan a encontrarlo, traten de no dejarlo ir a un precio razonable y exhíbanlo como Dios manda, con orgullo, cuidado y amor. Les aseguro que lo vale. Gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal Freak Collector activando todas las notificaciones. Denle un like si es que les gustó y compártanlo para que podamos llegar a más personas. Gracias. Adiós.